Para este conversatorio tendremos la participación de distinguidos contertulios. En este caso va a participar el ingeniero Alejandro Cruz Molina, ministro de Ciencia y Tecnología, el máster Pablo Jenkins Villalobos, representante de Estrategias del Siglo XXI, y la máster Kenry Camacho Jiménez. Ella es profesora en la Universidad de Costa Rica. Este conversatorio va a ser moderado por el máster Emanuel González Alvarado. Él es el actual decano de la sede central de la Universidad Técnica Nacional. Muy buenas tardes, distinguidos panelistas. Realmente muy agradecidos de poder contar con ustedes hoy aquí en este seminario Ciencia, Tecnología y Sociedad, una visión de construcción colectiva, que es el tema fundamental que vamos a tratar en esta tarde. Y se pretende como objetivo precisamente lograr un diálogo sobre ciencias, tecnología y sociedad de una visión de construcción colectiva para democratizar la participación ciudadana, de tal manera que iniciaríamos con el señor don Alejandro Cruz Molina, ministro de Ciencia y Tecnología. Gracias. Buenas tardes. Señoras y señores, autoridades de la Universidad Técnica Nacional, compañeros del panel. Para mí realmente es un verdadero gusto poder compartir, y ya que se nos aumentó un poquito el tiempo, voy a tener cuidado de no extenderme en exceso. Yo creo que el título es muy provocador: Ciencia, Tecnología y Sociedad, una visión, un enfoque de construcción colectiva. A mí me parece muy acertado el título, porque voy a hablar desde la perspectiva de mi función actual como ministro de Ciencia y Tecnología. ¿Qué es la ciencia y la tecnología sino la acumulación, el desarrollo, la adaptación y la aplicación del conocimiento? Entonces, la palabra conocimiento es clave. Y el conocimiento científico o tecnológico, cada día nos preocupamos menos de la división o de la diferenciación entre uno y otro, está orientado desde la perspectiva más amplia hacia 4 sectores que son los representantes y los principales actores en ese proceso de formación, acumulación, adaptación y difusión del conocimiento. Estos actores brevemente son, indudablemente, la academia, y por la academia estoy pensando no solo en el ámbito de la educación superior y particularmente de las universidades. Estoy visualizando, como lo dice nuestra Constitución, en un sistema educativo integrado desde el preescolar hasta el universitario, y en donde en particular campo de ciencia y tecnología, las instituciones más orientadas hacia la educación técnica, hacia la formación profesional, hacia la educación científica, como los estudios científicos, tienen un papel también fundamental, tanto como el de las universidades. El otro sector a donde tenemos esta situación es precisamente, predominantemente, de aplicación del conocimiento, pero no exclusivamente. Como decía, los sectores productivos. Para un país que viene migrando, transitando, con altos y bajos, como es el proceso de desarrollo, desde el uso de los recursos hacia el uso de los factores de la producción, hacia la economía del conocimiento y de la innovación, y hacia la sociedad del conocimiento, indudablemente los sectores productivos son mayoritariamente usuarios del conocimiento, pero en este tránsito hacia una economía del conocimiento o de la innovación, cada vez más se vuelven un actor fundamental en la generación de nuevo conocimiento o en la adaptación. En otras palabras, cada vez más tenemos unidades productivas
dedicadas a hacer investigación o grupos vinculados a los sectores productivos que también adaptan tecnología, hacen investigación, hacen extensión, hacen transferencia. El otro elemento importantísimo es la sociedad civil. Y la sociedad civil se expresa a través de multiplicidad de organizaciones, quizás no tan orientadas necesariamente a la aplicación de carácter económico como los sectores productivos, sino más hacia el bienestar y los servicios de la sociedad como un todo. De tal manera que también son un actor fundamental, y yo no diría que de aplicación del conocimiento, sino también de apropiación del conocimiento, de traslado y de participación a las comunidades de ese conocimiento, pero indudablemente un sector importante del avance del conocimiento científico y tecnológico. Y no menos importante el papel del Estado, y particularmente del Poder Ejecutivo. El rol fundamental en un sector tan amplio o en un sistema tan amplio como es el del conocimiento científico y tecnológico, si yo tuviera que definir el papel central del Ministerio de Ciencia y Tecnología, diría que la palabra es articulación, es coordinación, es sinergia, es catalizar procesos del conocimiento. De tal manera que de las aulas a las fábricas o a las empresas productivas o a las organizaciones de la sociedad civil, el tránsito cada vez, o la distancia sea cada día menor. Y que precisamente el rol facilitador del Estado, además de la formulación de política pública en esta materia, tenga también la posibilidad de desarrollar instrumentos de estímulo, de incentivos, para que efectivamente el país cada día transite más hacia esa economía del conocimiento o sociedad de la información y conocimiento que ayuda. Así es que ese es, digamos, nuestro papel. Y en ese contexto, el título, decía yo, de construcción colectiva es fundamental, porque no hay en este sistema quien sea dueño del conocimiento. Y más bien, voy a decir, como dicen por ahí, que tanto el amor como el conocimiento crece cuando se comparte. A veces no todo el mundo está de acuerdo con lo primero, pero ciertamente así es en el caso del conocimiento. Entre más se difunda, se apropie, se genera a través de distintos actores, es lo mejor para la sociedad. Por ahí mencionó el señor presentador que en algún momento tuve la suerte, el privilegio de trabajar en esa época junto con don Gabriel Macaya, coordinando un esfuerzo que se llamó Estrategia Siglo XXI, o que se llama, don Pablo está vinculado en estos momentos, don Pablo Jenkins. Y quizás lo fundamental del enfoque de Estrategia Siglo XXI para mirar hacia el futuro en ciencia, tecnología e innovación es que el enfoque fue de abajo hacia arriba. Se armaron 20 grupos que hicieron el diagnóstico. Estos 20 grupos plantearon un plan de acción de largo plazo en 4 pilares, y ciertamente ha venido tomando cuerpo a través de diferentes acciones en un sistema cada vez más descentralizado, porque así es el sistema de ciencia y tecnología. El ministro que se crea verdaderamente rector en este sistema, aquí con toda transparencia lo digo, se estará autoengañando, porque más que rector lo que se requiere es esa función de catalizador, de articulador, de inspirador, de motivador, de actores que son muy distintos, pero que ciertamente representan sectores muy importantes y vigorosos de nuestra sociedad. Y al decir que se construye en forma colectiva, pues indudablemente eso no es contrario a tener que definir prioridades. Y en nuestro caso, las
prioridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología fundamentalmente se centran en 4 cosas. Nuestro país ha sido bendecido por la naturaleza, por la creación, y tiene un capital natural importantísimo, tanto para los suelos agrícolas o agrícolas y ganaderos, como para la cobertura vegetal y la producción, como los recursos que sí encierra. Pero a la par de nuestro capital natural, el capital fundamental de Costa Rica es el capital humano. Y entonces nosotros nos encontramos que el papel de ciencia y tecnología en este contexto y desde esta perspectiva es como el de apoyar al sistema educativo para que a través de un acercamiento que es dinámico, que es interactivo, con los sectores de la sociedad y de la producción que requieren de los recursos o de los profesionales o técnicos que se gradúen del sistema educativo, pueda realmente tener una mayor sintonía. Y entonces nosotros hemos venido trabajando en un programa específico que llamamos el Foro de Capital Humano para la Competitividad. Me quedan como unos 3 minutos. Gracias. Este foro lo que permite es que Costa Rica, o sea, que podamos poner sobre la mesa nuestras fortalezas, nuestras debilidades o limitaciones, para que el capital humano siga siendo no solo la principal fuente de atracción de inversión externa directa, sino de potenciación, de trabajo, de mejoramiento de los sectores productivos nacionales en beneficio de una mejor calidad de vida para todos. El segundo elemento de nuestras prioridades es que, a la vez que queremos que haya más inversión y crecimiento en la economía, queremos que también nuestros sectores productivos, que son mayoritariamente pequeños y medianos, más del 90% del sector productivo nacional es PYME, se modernicen, cambien, mejoren, tengan en este sentido un upgrade, como se dice en inglés, de conocimiento científico y tecnológico. Y eso lo logramos fundamentalmente con programas como el Fondo ProPyme, o uno muy querido para nosotros y muy importante, que ahorita están reunidos en el otro auditorio, que es el programa de gestores de innovación. Ahí un esfuerzo conjunto del Ministerio con la UTN, con el apoyo de la Universidad de Leipzig de Alemania, se han venido formando y estamos ya llegando a más de 200 personas que son gestores de innovación con orientación al mercado. Los otros 2 elementos los digo muy rápidamente, que serían la estrategia digital nacional. Quizás me puedo extender más después en la siguiente fase, porque este año, a partir de febrero de este año, el Ministerio de Ciencia y Tecnología recibe el encargo de ser también Ministerio de Telecomunicaciones, con lo cual se nos pide fortalecer desde un solo lugar de política pública todo lo relacionado al ámbito digital de nuestro país, lo que son los centros comunitarios inteligentes, los centros de ataque o de prevención de ataques cibernéticos, es decir, lo que son los temas de ciberseguridad, de computación en la nube, de diferentes elementos de política pública como el gobierno electrónico, gobierno fácil, gobierno digital, y la otra parte que es nuestra prioridad de ciencia, cultura y sociedad, a donde nosotros cumplimos un papel muy importante como ministerio para propiciar el reconocimiento social de quienes se dedican a la investigación o a las tareas científico-tecnológicas a través, por ejemplo, de los premios nacionales o de otros reconocimientos que valoran el trabajo y la innovación o la capacidad emprendedora en nuestro país. Pero hay algo fundamental aquí, que es el apoyo a las ferias de ciencia y tecnología, a Expo Ingeniería y a la participación internacional de nuestros jóvenes en olimpiadas
o en retos como el de Intel, o bien las Olimpiadas Mundiales de Robótica, como las que tendremos por tercera vez este año, con participación de jóvenes costarricenses. No menos importante dentro de este esfuerzo es nuestra vinculación a la red de comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología, también así llamado red de popularización de la ciencia, donde hay entidades del sector de las ONGs como Cientec, que han hecho una gran labor, que nosotros reconocemos y apoyamos, pero también esta red de periodismo científico que integra a más de una docena de entidades e instituciones en este campo, porque cada vez es más necesario que nuestra población sienta que la ciencia y la tecnología son parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. El minuto restante ya tendríamos las palabras de Kenly Camacho. Bueno, buenas tardes, hola. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Se la debo a Christopher, estudiante mío, estudiante de una de mis clases de antropología en la Universidad de Costa Rica. Yo también quiero, aparte de presentarme como parte de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, trabajando en el tema de tecnología y sociedad desde ya hace 15 años, más o menos, también quiero presentarme como parte de la cooperativa autogestionaria Sulabat Sur, que es una organización que entre sus áreas de trabajo justamente trabaja el tema de tecnología y sociedad. Yo estuve pensando mucho qué quería compartir con ustedes, al igual que don Alejandro, pienso que el título, digamos, de la participación ciudadana en la ciencia y la tecnología es un título sumamente atractivo y realmente representa un gran reto, hablar de la participación ciudadana y de la construcción colectiva de la ciencia y la tecnología, porque en general pues la ciencia y la tecnología se miran muy lejanos de la ciudadanía, de la gente común y corriente, a pesar de que día a día utilizamos la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, yo quería presentarles dos cosas, pero viendo lo del tiempo voy a concentrarme primero en una y después vemos si me da tiempo de presentar la otra. Yo quiero compartirles un proyecto, o en realidad unas acciones que nosotros, un proyecto de 3 años, unas acciones de 3 años que estamos justamente realizando junto con la UTN en Ciudad Quesada. Ahí está Danilo, con quien nosotros coordinamos de la carrera de informática, carrera de computación. Este proyecto es apoyado por el Fondo para la Igualdad de Género de las Naciones Unidas. Es un proyecto que tiene una duración de 3 años y pretende abordar una problemática en la que estamos interesados hace ya bastantes años. Junto con José Pablo, profesor de esta universidad, empezamos a reflexionar sobre este tema, que es el tema de la participación de las mujeres en la construcción de los productos tecnológicos costarricenses, ¿sí? Si nosotros le damos seguimiento al título del panel de hoy, ¿verdad? O sea, del tema de la participación ciudadana en la ciencia y la tecnología, creo que es un poco difícil dejar de lado la reflexión sobre cuál es la participación de las mujeres, cómo estamos participando las mujeres en la construcción de la tecnología, cómo estamos participando las mujeres en el sector productivo tecnológico, que es uno de los sectores más dinámicos de este país. ¿Cuál es la forma en que estamos participando? Entonces, yo quería contarles, primero voy a presentarles muy rápidamente la iniciativa, no voy a entrar en detalle en la iniciativa porque me gustaría concentrarme un poco en las razones por las cuales creemos que esta iniciativa es importante. El propósito de este proyecto, si fuera exitoso, donde participamos con la UTN, con la Escuela de Informática o Computación de la UTN en San Carlos, con el Instituto Tecnológico de Costa Rica en Santa Clara, y junto con las empresas tecnológicas que están ubicadas en San Carlos, que son en este momento 4 o 5 pequeñas empresas, medianas empresas,
El propósito de este proyecto, si todo saliera bien, es que tuviéramos en la zona norte, al final de los 3 años, un polo de tecnología liderado por mujeres, liderado por empresas de mujeres que se hayan egresado de la UTN, que se hayan egresado del tecnológico, y que pudieran ser muchachas, digamos, y mujeres que lideren estas empresas tecnológicas en la zona norte. Y que no tengan, digamos, por un lado, la necesidad de migrar hacia San José o hacia la gran área metropolitana, que es donde están concentradas las oportunidades tecnológicas, que no tuvieran necesariamente que migrar, sino que las que quisieran pudieran desarrollar sus emprendimientos en la zona y resolver problemáticas sociales con tecnología en la zona rural costarricense. Entonces, este es un proyecto que realmente conecta mucho con el título de hoy, ¿verdad? Cómo participamos a las mujeres, digamos, dentro del sector de tecnología, y cómo estas empresas tecnológicas lideradas por mujeres pueden realmente enfocarse en la generación de soluciones tecnológicas a problemáticas de las zonas de donde provienen estas mujeres. Entonces, digamos que ese es el propósito. También les puedo decir de esto que el abordaje del proyecto es un abordaje integral. No voy a entrar en detalle en esto, pero se está trabajando con las escuelas, con los 5º grados de 10 escuelas en la zona norte, con las niñas de 5º grado y con sus maestras y con sus mamás, para acercar a las niñas a la ciencia y la tecnología, principalmente reducir estereotipos, desarrollar estímulo de las niñas para acercarse a la ciencia y la tecnología. Este proyecto también está trabajando con las universidades, reflexionando un poco sobre cuáles son las razones y los motivos por los cuales hay tan pocas mujeres que optan por las carreras de tecnología, de información y comunicación, y tantas, digamos, y por qué se gradúan tan pocas también. Y si hay que generar una serie de condiciones especiales para poder atraer, mantener y graduar más mujeres de estas carreras. También se está trabajando con las empresas de tecnología, también en unos procesos reflexivos con ellas de cuáles serían condiciones para que más mujeres se integren en el sector de tecnología, y con el gremio de tecnología, ¿verdad? Que sobre todo con la Cámara de Tecnología, etc. Entonces, digamos, yo lo que quiero decir con esto es que el trabajo de la integración de otras poblaciones a la producción tecnológica tiene que ser un trabajo integral, tiene que tener un abordaje integral. Digamos que no pensaríamos en desarrollar este proceso solamente con las universidades, también hay que reducir los estereotipos desde la niñez, por ejemplo. Y en este sentido quiero también referirme a este tema de la construcción de la tecnología y a quienes integramos en estos de desarrollo y construcción de la tecnología. Porque si bien es cierto, digamos, este proyecto trabaja digamos, con la aspiración de integrar más mujeres a este sector, también es cierto que si nosotros miramos las estadísticas del sector, hay poca población indígena desarrollando soluciones tecnológicas, tenemos poca población afrodescendiente, tenemos poca población rural, digamos, en el proceso de construcción de la tecnología. Entonces, digamos que realmente el tema de la participación en la construcción del producto tecnológico que estamos ofreciendo es un espacio de reflexión y de construcción colectiva que como sociedad tenemos que reflexionar. Yo quería mencionarles como algunas visiones que tiene este proyecto. La primera visión que tiene este proyecto es que no quisiéramos que las muchachas, digamos, o las mujeres en el sector de tecnología solamente participen como empleadas del sector de tecnología. Yo creo que nosotros, hay una gran oportunidad, porque hay muy pocas mujeres, el porcentaje de mujeres empleadas en el sector de tecnología es muy bajo. Hay que decir que ya existen varias empresas que están desarrollando diferentes programas para integrar a las mujeres al sector de tecnología, pero con este proyecto nosotros creemos que es no solo importante que las mujeres trabajen en el sector y contribuyan como trabajadoras del sector,
sino que también puedan ser ellas mismas emprendedoras del sector. Yo no sé, pero si ustedes miran las estadísticas nacionales, se cuentan con los dedos de una mano la cantidad de mujeres que son dueñas de empresas de tecnología, ¿verdad? O sea, en nuestro país nosotros tenemos 400 empresas de tecnología y no llegamos a 5 empresas donde sean o dueñas o gerentes, ¿verdad?, del sector de tecnología, las mujeres. Entonces, digamos que este proyecto aspira a que se puedan desarrollar más emprendedoras en este sector, ¿verdad? ¿Por qué es que aspiramos esto? Para nosotros el producto tecnológico es un producto cultural, ¿verdad? O sea, el producto tecnológico va a ser mejor si integra la diversidad de las visiones, ¿verdad? Integra la diversidad de los conocimientos, integra la diversidad de las sensibilidades. Entre más diversas sean los grupos que construyen la tecnología, mayor riqueza va a tener el producto tecnológico que resuelve problemáticas sociales. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos impulsando este proyecto, porque queremos que el producto tecnológico costarricense sea de mayor calidad, integre más visiones, pueda solucionar más problemáticas. Ese es uno de los grandes motivos por los cuales desarrollamos este proyecto. El segundo motivo por el que desarrollamos este proyecto es porque queremos generar oportunidades en el sector de tecnología para las jóvenes rurales. El sector de tecnología, por las estadísticas que nosotros tenemos, está bien concentrado en el gran área metropolitana y bien concentrado en varones. Entonces, queremos generar unas oportunidades creemos que hay que generar oportunidades para las jóvenes rurales en este sector. La tercera visión que tenemos es que creemos que al integrar más mujeres que estén en el sector de tecnología, también estas mujeres van a poder contribuir con la solución de problemáticas sociales de su región, de su área, ¿verdad? A partir de los productos tecnológicos. Entonces, la aspiración con este proyecto, la visión que está detrás de este proyecto, es que la construcción de productos tecnológicos no solamente responda a unas necesidades de mercado, que es muy importante, pero que también responda a unas necesidades en las zonas de donde provienen las personas, o sea, en este caso de la zona norte. Bueno, este es un proyecto, como les indicaba, que se desarrolla durante 3 años, ¿verdad? Es un proyecto que está iniciando y es un proyecto que tiene, digamos, que tiene la aspiración de construir colectivamente, o sea, de trabajar junto con las universidades, junto con el sector empresarial, junto con el sector gremial, de desarrollar en conjunto soluciones y propuestas para integrar de una mejor manera, en condiciones de equidad, a las mujeres en la producción del sector. Cumplido a cabalidad, muy amable. Continuaríamos con don Paulo Jenkins. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a las autoridades de la Universidad Técnica Nacional, al señor ministro de Ciencia y Tecnología, don Alejandro Cruz. Yo voy a ajustar un poco mi intervención, dado para hacer de verdad esto lo más complementario. Por suerte, don Alejandro es un excelente exponente de lo que era la lógica detrás de su tesis siglo XXI y cómo está de verdad puesta en ejecución. Y ahí nada más quiero resaltar esto, que si uno va a hablar de estos temas, claramente no tiene sentido hablar de ciencia y tecnología y esto sin que el proceso mismo fuera ese tipo de proceso con 20 grupos de trabajo, de muchas áreas de la sociedad. Y más bien voy a aprovechar para complementar que también nos compartieron muchas de las cosas de inclusión. Yo trabajé mucho en términos de innovación, de emprendimiento en lugares como la India y China, viendo estos temas de inclusión, y creo que ya estuvo muy claro. Entonces más bien voy a aprovechar el marco que da la Estrategia Siglo XXI al 2050, es en realidad para que pongamos aquí las bases con gestión de innovación, con la parte de verdad de vivir en una sociedad digital, para trabajar de una manera fundamentalmente diferente. Entonces, más bien voy a tratar
3 o 4 cosas de esas para darles una sensación un poco más aplicada y tratar de que esta conversación también pueda ser un poco más en construcción. Tal vez la primera parte que quería contarles es la construcción que deja lo digital, ¿verdad? Aquí estamos hablando de diferentes brechas. Es una gran ventaja que ahora tengamos obviamente un sistema mejor articulado entre academia y eso, pero más un ministerio que esté viendo la parte de las brechas de acceso, pero también las brechas cognitivas, las brechas de colaboración. Hace un poco, no sé si alguno de ustedes conoce una aplicación que se llama Duolingo. ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha visto? ¿O saben más o menos lo que son estos captchas, que son esas letras raras que les ha tocado llenar, me imagino? Exacto. Duolingo. Bueno, les voy a contar una historia de este tipo porque yo creo que es una historia que captura más de lo que quiere decir cuando uno está creando así. Esta compañía, la que hizo los captchas, es creada por un guatemalteco que es en Guatemala, fue a estudiar computación y básicamente es una manera para distinguir máquinas de seres humanos, pero se empezó a dar cuenta, parte del éxito y la frustración es que al día habían 700, 800 millones de personas llenando 10 segundos cada uno letras para ver que eran personas y no computadoras. Y entonces digo, bueno, esto hizo un éxito porque todo el mundo lo está usando, se lo vendió a Google, hizo más plata de la que necesitaba por 3 generaciones y dijo, deberíamos hacer algo un poco más útil con ese tiempo de la gente. Y se le ocurrió que una de las 2 palabras que se usan en los captchas iba a ser texto que las máquinas de reconocimiento de Google no podían traducir porque no se podían leer suficientemente bien. Entonces, de pronto se dio a la tarea de que cada día habían 3, 4, 5 millones de palabras nuevas que las máquinas solas no podían reconocer, que esto está dejando, ¿verdad?, más de 10 millones de libros traducidos, 10 millones de libros que han podido ser digitalizados, donde más bien los seres humanos y las computadoras colaboran. Porque él se dio cuenta de una cosa muy interesante, y se dio cuenta de eso hace 15 años, aunque la tecnología no estaba para ahí. Es lo que les quiero dejar a ustedes en la mente. Les voy a dar 2 o 3 historias de este tipo para que se preparen, para estar listos para lo que va a estar disponible en el futuro. Él pensó, viendo el Internet, que antes de que existiera Internet era casi imposible que más de 150.000 seres humanos trabajaran en un solo proyecto. Dato curioso, histórico, un poco antropológico también es que, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ni los emperadores lograban, después de ciertas escalas, es muy difícil tener tanta gente en un solo proyecto. Más o menos 150.000 personas en las pirámides de Egipto. Aún cosas donde ya había bastante tecnología, pero no existía el Internet, no era la tecnología digital, como mandar un ser humano a la luna, requirió colaboración como de 150.000 personas en diferentes agencias. Y ya digo, cuando el Internet de verdad esté altamente disponible, tendríamos que poder hacer cosas donde colaboren cientos de millones de personas. Y entonces voy a construir algo para eso, sabiendo que lo va a construir antes de que esté listo eso, porque eso va a pasar. Y entonces ahora han decidido hacer otro reto, que es esto: cómo parte del contenido en Internet no está disponible porque no hay suficientes traductores que sepan 2 idiomas para traducirlo, y sale muy caro, y porque no todo el mundo sabe otro idioma, y porque no todos, digamos, por ejemplo, Wikipedia, que es un ejemplo de creación colaborativa, hay muchos más artículos en inglés que en español. Y entonces se dio cuenta que podían usar la tecnología de una manera muy creativa para hacer un sistema que ahora existe. Pueden bajar la aplicación donde uno aprende un idioma de manera gratis mientras traduce el Internet. Entonces, por ejemplo, todo CNN en inglés y español lo traduce la gente porque uno aprende mejor traduciendo frases de verdad. En este momento tienen 5 o 6 millones de usuarios, pero dentro de no muchos, de verdad, como tiene ahora los captchas tienen 900 millones de usuarios que sin saberlo están colaborando. Y en este momento ustedes pueden aprender un idioma gratis mejor que los idiomas, que el software como Rosetta Stone, y al mismo tiempo están traduciendo contenido. La idea es que se podría traducir todo Wikipedia en español en meses en lugar de años, y a costos de 0 en lugar de decenas de millones de dólares. Le doy este ejemplo porque ese es un ejemplo de cómo uno crea en el mundo digital. Hay otros ejemplos claros que las mismas universidades, el tecnólogo de la UTN, cada vez tienen que pensar cómo es que algo como Khan Academy surgió de simplemente un exalumno de Harvard MIT, donde yo de hecho lo conocía. Había trabajado en finanzas, y un día yo empecé a hacer cursos en YouTube y la gente los empezó a ver y no tuvo que promoverlos. Por eso, esta idea de crear en lo digital
creo que se tiene que apalancar en 3 nuevos mapas. Hay como un nuevo mapa que yo creo que ya no son las fronteras tradicionales de los países, sino como cuando uno ve estos mapas, he tenido la suerte de tratar de colaborar con don Alejandro y varios otros en telecomunicaciones, de lo que es la verdadera banda ancha, ¿no? Donde uno solo es receptor de información, donde el internet no debería ser nada más un televisor glorificado, donde uno va y nada más se sienta pasivamente a ver, sino donde uno está creando. Cuando uno ve los nodos donde hay más creación, es donde hay más emprendimiento, porque los problemas locales de pronto puede uno resolver algo que está pasando en San Carlos, que también sirve en el sur de Costa Rica, porque sirve en Guatemala, y que sirve en Brasil, y que sirve en la India, y está siendo uno un creador. Yo creo que estamos, ojalá cada vez más cerca de que en el país estamos en una transformación de eso. Entonces la pregunta va a ser, ¿qué hacemos cuando esa brecha cambie? ¿Qué son las destrezas que tenemos que tener? Y entonces voy a contarles 2 historias más de cómo se ve la ciencia y cómo se ve la innovación cuando estas plataformas existen. Porque en el siglo XXI se ha pensado en diferentes fases de aquí al 2050. Una, ponerse al día y poner ciertos elementos habilitadores. Otra es tener como esta plataforma de despegue, que es esto de banda ancha, y luego es crear cosas muy valiosas desde la sociedad. En la parte de ciencia, mi hermano resulta que él es físico teórico de partículas, de esa gente así, casi como los del Big Bang Theory. De hecho estudia esas cosas más o menos y trabaja muy cerca del tema que se ganó el premio Nobel de bosón de Higgs. Ese proyecto en el CERN, no sé si ustedes han visto alguna vez fotos de estos aceleradores, de 26 millas bajo tierra, un proyecto de decenas de miles de millones de dólares. No era posible hacer ese tipo de colaboración para encontrar los datos sin que fuera una actividad científica colectiva. Uno se imagina al científico solo ahí en su computadora, pero esto eran como 1500 investigadores de diferentes nacionalidades usando datos en común, de manera que nadie solo pudo haber hecho ese proyecto. Entonces, así como lo vemos en la parte antropológica, también pensar, hay experimentos ahora que son posibles de hacer que eran inimaginables, y cuando empezaron a construir esa máquina, igual cuando los que le vendieron YouTube a Google se lo vendieron, ellos dijeron, hoy es demasiado caro comprar espacio para guardar videos, pero de aquí a que la gente ponga suficientes videos, el precio va a bajar tanto que va a ser razonable. Igual que hay una compañía en Estados Unidos que se llama 23 y yo, por los 23 cromosomas que hay en el ser humano. Hoy en día pueden analizar el genoma humano de una persona completo, con más de 1 millón de genes, por como $50. Cuando ellos empezaron a hacer las máquinas costaba $100,000. 10 años antes eso costó $1.000 millones. Hoy cuesta menos de 100. Entonces lo que dicen es, cuando tengamos esa información, la investigación en medicina va a ser un poco diferente porque sabemos el componente genético de la gente. Ahora está en una app gratis en el teléfono. Eso entonces me lleva a qué cosas desde Costa Rica debería uno estar haciendo, que es, yo trabajé hace más de 10 años como director de inversiones e innovación para Intel. Intel era muy exitoso en sacar chips cada vez más rápido, en fábricas cada vez más grandes, y parte de la pregunta, cuando la innovación cambió un poco de naturaleza, era la diferencia entre lo que uno llama, en inglés le llaman sustaining innovation. La traducción es difícil de ser exacta, pero hay como la innovación que es de mantener un proceso. Intel tenía esto, que cada 18 meses fuera el doble de la potencia, versus crear cosas totalmente nuevas. Y es interesante que la innovación se volvió muy abierta. Ya aún las empresas grandes saben que tienen que trabajar con emprendedores en zonas rurales que tienen una manera creativa de usar la tecnología, porque ellos no están ahí, no se les va a ocurrir. Además, ellos empezaron a contratar antropólogos, a ir a visitar los lugares donde los 1.000 millones de personas que estaban sin conectividad están a punto de tenerlos, para pensar para qué van a ser para ellos útiles los computadores. Las analogías que usaba una compañía como Microsoft en realidad eran muy poco relevantes para esta gente. Un escritorio organizado con archivos, eso para alguien que es un emprendedor, ¿no? Tal vez más la lógica de un mercado que uno construye y vende. Entonces hemos visto que muchas de las compañías exitosas ahora es porque supieron ver lo que para las compañías grandes era difícil hacer, de innovar, y entonces se dio una innovación mucho más abierta, en la que se pensaba qué son las cosas que para una compañía grande como Intel y muy exitosa en sostener ciertas innovaciones de potencial de procesamiento son muy difíciles de hacer. Y es acá donde yo creo que Costa Rica tiene un lugar privilegiado. Lo hemos hecho en cosas, por ejemplo, de biotecnología,
y de biodiversidad. Costa Rica fue el primer país del mundo en tener georreferenciadas las especies que se iban encontrando en el envío. Antes de que hubiera tecnología tan barata, cuando se encontraba una especie en Costa Rica tenía un código de barras y hace más de 25 años y las coordenadas de GPS que en Inglaterra y en el Smithsonian, en Washington DC, decían se descubrió tal insecto en el norte de Boston. Aquí lo teníamos exacto, que no nos da información, por ejemplo, ecológica. Entonces, una investigación de ecología puede trabajar con un informático y encontrar eso. Y esa es la tercera parte de la que quiero contarles para que lo piensen muy activamente. Vamos a ver en esta transición cómo los campos de ciencia y tecnología empiezan a converger. Ya lo vemos, por ejemplo, en la nanotecnología. Ya no viven separados. Don Alejandro mismo conoce muy bien cómo ha cambiado. Antes los químicos trabajaban por un lado y los informáticos a otras escalas, y los biólogos y los químicos. Cada vez vemos que esto coincide más, y en el Estrategia del siglo XXI, siempre que nos vimos en la Junta Directiva, don Franklin Chang nos recuerda mucho la importancia de la parte técnica complementada a la ciencia. Y una cosa que él siente que en el pasado Costa Rica fallaba en combinar, que era, a veces la gente era muy bien preparada teóricamente, nos contaba algunos de los que trabajaban en Astra con él, el carro le pasaba algo y ya los ingenieros mecánicos estaban tan poco acostumbrados a hacer algo con sus manos que llamaban sí. Y hoy en día mucha de la innovación está pasando porque alguien que tal vez estudió superconductores y eso también sabe la parte técnica de cómo armar, prototipar y describir cosas, por ejemplo, para tener biogás producido en la ERD en Guanacaste, combinado con una manera sostenible de producir hidrógeno, y de esa manera poder tener combustibles que de verdad pueden subsistir en un mundo más allá del carbono. Entonces les dejo estos esbozos porque por dicha empezamos con un espacio conceptualmente muy relevante para que, dado esto que se está haciendo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde ustedes siglo XXI, desde iniciativas de trabajar tratando de cortar esas brechas de género y de emprendimiento, que piensen ustedes, ¿cómo puedo yo ver oportunidades como lo vieron algunos de estos investigadores o emprendedores y montarse en ese tipo de innovación? Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera plantear 3 elementos de partida, fundamentalmente con lo que planteaba don Alejandro. Don Alejandro planteaba 4 estructuras básicas: universidad, Estado, sociedad civil y sector productivo. La primera de estas, sin duda alguna, estaría relacionada con la inversión. Definía una especialista israelita como innovación, como tolerancia al error. Claro, tolerancia al error significa que sin cacao no hay chocolate. Es decir, ¿cuánto dinero necesitamos para tener tolerancia al error? En América Latina se invierte el 1% del Producto Interno Bruto, el caso de Brasil, que es el que tiene mayor desarrollo. Los demás andan en 0.5 promedio. Entonces, el primer desafío que quisiera plantear es cómo desarrollar esta ciencia y esta tecnología con cuál es la base presupuestaria o los recursos que podemos tener, o cómo esos roles también pueden definirse en alianzas estratégicas con grandes corporaciones. Por ejemplo, la alianza Indio-Par, en aquel momento de los años 70, con una gran transnacional, probablemente dio origen a todo lo que usted planteaba, con esos elementos. Fue capital de grandes transnacionales, que en aquel momento decían, aquí puede empezar a desarrollarse grandes criterios innovadores desde la perspectiva de la biodiversidad. El otro elemento esencial que podríamos analizar es, ok, entonces ahora, ¿quiénes tienen ese reto? Son las universidades, sin duda alguna, que pueden transformar ese conocimiento, que deben transformar ese conocimiento, pero evidentemente necesitan recursos. Y aquí hay que haber ruptura de paradigmas. El primero es cuál es entonces la relación universidad-empresa y cuál es el paradigma que tienen las universidades con relación al empleo. ¿Y van a seguir las universidades formando profesionales que no se requieren? ¿O cuáles son los profesionales que se requieren? ¿A qué debemos invertir y cuál debe ser la creatividad? ¿Serán los colegios técnicos? Obviamente el desafío. Ese elemento es clave, sin duda alguna, dentro de esos conceptos de inter y transdisciplinaridad. Y el último elemento que yo quisiera plantear es esa sinergia. De cómo hacemos esa sinergia de inclusión, de cómo hacemos un mundo inclusivo. ¿Cómo hacemos para que ese desarrollo del conocimiento, decía James Robert Lucas de la teoría de Gaia,
y ponía ejemplos muy interesantes. Recuerden cuando se logran sintetizar los organoclorados. Hay una revolución mundial. El DDT logra erradicar el vector que transmitía malaria que mataba a millones de seres humanos. Después el DDT se convierte en un problema para la humanidad. Entonces decía Jane Newell que ok, puede ser un problema para la humanidad en ciertas sociedades que han adquirido cierta calidad de vida, pero el DDT puede ser usado en ciertos países subdesarrollados para poderle garantizar a otras personas donde el paludismo lo seguía matando una calidad de vida diferente. Entonces veamos cómo la ciencia y la tecnología también requieren criterios inclusivos que tienen que considerar elementos como lo que aquí se planteaba, una sociedad inclusiva de género, una sociedad inclusiva de ambiente, que pueda considerar estos elementos. Y sin duda alguna, esto tiene que estar conformado en una capacidad de carga que también se nos da. Costa Rica es un país extremadamente exitoso. Yo creo que nosotros a veces no nos damos cuenta del potencial. En café, no es un café gourmet, ¿cuánto cuesta? En piña, la mejor piña del mundo, se dice. ¿Cuál es el impacto de la carga del ecosistema? Eso sí que hemos tenido. ¿Sí? 65.000 matas por hectárea. La tecnología logra desarrollar 95 matas por hectárea. Pero somos exitosos, hemos logrado sobrevivir. Podemos ser 10.000 veces mejores, sin duda alguna. Esos eran los elementos que yo quisiera plantear en ese orden de ideas para ver cómo podemos hacer clic, que al final pues, lo que queremos es una sociedad más justa, una sociedad más solidaria y una sociedad pues, más equitativa. Usted nos ha planteado muchas preguntas y muchas inquietudes. Voy a tratar de cubrir algunas. Sin duda, el rol de la universidad en el siglo XXI, donde efectivamente queremos ser una sociedad de la innovación y del conocimiento, lógicamente es distinto. Sí, gracias. No podemos negar el papel formador de la universidad en el sentido integral, donde no solo lo que tiene un carácter utilitario tiene un papel importante, sino también en principios, digamos en solidaridad, en, como se dice ahora, habilidades blandas, una comunicación más acertada o asertiva, en fin, es uno de los, y ha probado ser uno de los vehículos de movilidad social más importantes de nuestro país. Pero digámoslo aquí sin ambajes, estamos en una universidad y queremos que esta universidad se consolide y crezca, pero no solo existe como elemento, como vehículo la universidad. Yo creo que es importante que la universidad mire más a su alrededor, conozca mejor su entorno para ser más relevante, para ser más pertinente, pero también para coexistir mejor en lo que uno llamaría un ecosistema del conocimiento. De nuevo, como lo dije al inicio de mis palabras, nadie es dueño de la verdad. Y si uno quisiera decir que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es rector en el conocimiento y innovación del país, yo creo que con toda sinceridad no estaría diciendo la verdad. Porque el conocimiento cada vez es más descentralizado, cada vez está más repartido, y eso es lo mejor. Cada vez es más diverso y cada vez debería ser más inclusivo. Entonces, esas cosas no las podemos dejar de lado, y al contrario, más bien yo diría que nutre y enriquece el quehacer universitario. Visto el quehacer en toda su integralidad de docencia, investigación, extensión y también, yo diría, la formación de valores. El papel de los colegios técnicos, bueno, desde esta perspectiva, una de las cosas que es de admirar en el estatuto de esta universidad es que ha pretendido y busca una integración mayor, vertical, de la educación técnica.
desde el nivel de la educación secundaria técnica o la educación técnica al nivel de la educación superior, que en su momento no fue necesariamente profesionalizante, sino de técnico superior o de diplomado, con la posibilidad de ascender a niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. Entonces, yo creo que lo que interesa, de nuevo, en este ecosistema es tener posibilidades de ascenso vertical y de interacción horizontal. De manera que de ahí ya tenemos, digamos, un primer reto. Un segundo reto del que usted habló es del financiamiento. Bueno, si las universidades y el sistema educativo nacional representan en estos momentos más del 7% del Producto Interno Bruto, y ahí no estamos considerando lo que se invierte en el INA, porque por alguna metodología que yo sigo sin entender, la Contraloría descartó el INA como entidad, ¿no? O ese presupuesto para el 8% de porcentaje como mandato constitucional para dedicar a la educación, cuando me parece que no tiene en absoluto ahí ninguna contradicción y debería estar ahí. Pero también porque me parece que el esfuerzo de la educación privada también tenemos que considerarlo, y no solo el esfuerzo del Estado. Pero por otro lado, eso es, digamos, en el ámbito más académico. En el ámbito de las instituciones del Estado, por ejemplo, un actor como el ICE, como la Caja, es un actor importantísimo, como ciertos elementos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y, ¿por qué no decirlo? Aunque ahora estamos preocupados porque ha estado venido a menos, todo el sector de infraestructura, ¿verdad? Que es vital para garantizar la calidad de la sociedad. Entonces, recursos hay. No quiero decir que sean suficientes, pero sí debemos cumplir un papel de movilizador de esos recursos, de reorientador para que la acción en ciencia y tecnología se vea. A veces uno piensa, lamentablemente, y aquí lo digo no como un ministro, sino como un ciudadano, de veras, que quizás nuestro país, más que faltante de recursos, lo que requiere es mejor administración de lo que tiene. Y no estoy negando la necesidad de una reforma fiscal, pero digamos, ciertamente una mejor reorientación hacia sectores estratégicos, hacia necesidades más claramente cuyo impacto tenga una mayor eficiencia, nos dará recursos para ciencia y tecnología. Pero, por otro lado, lo que nos ha demostrado la experiencia de otros países que han transitado en estos momentos para ser países desarrollados. Voy a tomar el caso de Corea porque recientemente estuve en Corea y nunca es trasladable estrictamente hablando, de eso estoy consciente, de Corea, ni de Alemania, ni de ningún otro país a Costa Rica, pero hay que tomar en cuenta que Corea, igual que Costa Rica, hace 60 años era una sociedad eminentemente agraria, ahí era agraria y de pesca, aquí agropecuaria, y hoy es un país desarrollado, y no es casualidad entonces que invierte el 3% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Ahora, ¿es toda la investigación y desarrollo lo que tenemos que hacer? No. En el proceso de innovación es tan importante la participación de los trabajadores, el aporte que hacen para mejorar procesos, como el que hacen los investigadores, o lo que hacen, o bien la innovación que el mismo mercado produce a través de conocer mejor las necesidades del consumidor. No quiero extenderme sin antes concluir en la preocupación que tenemos de que ni los jóvenes ni las mujeres, recursos y actores fundamentales de nuestra sociedad, tienen que participar más de ciencia y tecnología. Entonces, un ministerio como el nuestro, para nada más mencionar el título de varios proyectos, tiene la plataforma de talento joven para propiciar las vocaciones
y los invito a visitar el sitio www.talentojoven.go.cr, porque es una plataforma de construcción colectiva para orientar más jóvenes, más mujeres hacia la ciencia y la tecnología. Tenemos el programa Mujer en la Ciencia, tenemos una colaboración, me encanta estar escuchando lo que nos ha relatado aquí Kimberly, y entonces respaldar iniciativas como la de la cooperativa Sula Batsu, ¿verdad? Como TN y con otros actores que ella ha mencionado, porque lo hemos visto en el caso nuestro con el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. Hay una comisión vigorosa, ¿verdad?, de género para fomentar el papel de la mujer y abrir oportunidades a la mujer en el campo de la ingeniería y la arquitectura. Así es que estaríamos, digámoslo así, desaprovechando una parte fundamental de nuestra sociedad en un sector que cada vez contribuye más a darnos mejores oportunidades de empleo y mejor calidad de vida en el país. Y sin duda, el último elemento que ha sido mencionado acá, no solo es de género, es el de la geografía. Cada vez más deberíamos tener una Costa Rica más inclusiva en lo social y en lo geográfico. Las diferencias entre el campo y la ciudad deberían cada vez disminuir, y al interior de las ciudades, entre lo urbano marginal y las mejores condiciones de vida urbanas que tienen otros sectores de la población. Muy amable, continuaríamos con Kenny. Bueno, yo me voy a referir un poquito a lo que puedo de las tres interrogantes que hay, o de las tres áreas. Primero, tal vez decir que hay a nivel global un movimiento que prefiere llamar, que en vez de llamar sociedad del conocimiento a nuestra sociedad ahorita, prefiere llamarla la sociedad de los saberes compartidos. Y aunque pareciera que esto es solamente un nombre, me parece que el abordaje de una sociedad de saberes compartidos, en vez del abordaje de una sociedad de conocimiento, hace una diferencia. A mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo, y cada vez me parece que está más posicionada en el discurso, cuando las universidades se preocupan, digamos, por formar solamente profesionales que necesitan el mercado. Eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque yo soy profesora de carreras de computación y soy profesora de carreras de antropología. Y yo creo que en una sociedad de saberes compartidos, si queremos nosotros construir una sociedad de saberes compartidos en Costa Rica, o una sociedad del conocimiento en Costa Rica, deberíamos de reflexionar un poco más en la complementariedad de los saberes. Ya lo dijo Pablo, digamos, en Intel y en otras grandes empresas tecnológicas, de pronto se empezó a requerir de antropólogos, de sociólogos, de gente del área de las ciencias sociales que se supone no es demandada por el mercado, y entonces hay que despriorizar su formación. Yo creo que en una sociedad de saberes compartidos hay que pensar en la transdisciplinariedad, ¿verdad?, donde integremos más bien, o sea, dejemos de ver realmente en las universidades todo compartimental, donde integremos en equipos de trabajo a los estudiantes a trabajar proyectos para solución de problemas de nuestro país, integrando los tecnólogos con los científicos sociales. Yo creo que tenemos, o sea, hablemos de una sociedad de saberes compartidos que impulse eso. La innovación para mí está ahí. El sentar a arquitectos con gente del área de salud, con gente del área social y resolver un problema concreto de nuestro país. Yo creo que ahí es donde está la innovación. La innovación para mí no debería de sostenerse solamente en la empresa privada, ni debería sostenerse solamente en las universidades. O sea, tiene que sostenerse en la mezcla de todos los actores que hace un rato nos habló don Alejandro. Entonces es una sociedad de saberes compartidos lo que deberíamos de promover, y quien primero debería de promover eso, a mi criterio, son las personas en las universidades, son las universidades.
La otra cosa es en relación al tema de la innovación. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por innovación? Y también nuevamente recurro al tema de saberes compartidos. O sea, yo creo que hay innovación en el conocimiento indígena autóctono de hace muchos años. Ahí hay innovación. Si mezclamos eso con lo que sabemos ahora, para decirlo de alguna manera, si mezclamos eso, vamos a desarrollar innovación. Si mezclamos las soluciones a las necesidades que tiene, cómo han solucionado la necesidad de la población rural, vamos a encontrar innovación. No sé si vamos a encontrar innovación para responder a una demanda del mercado, pero vamos a encontrar una innovación para construir una sociedad de saberes compartidos en Costa Rica. O sea, también tenemos que pensar mucho eso, y las universidades, la UTN y todas las otras universidades, realmente deberíamos de reflexionar al respecto de eso. En una sociedad de saberes compartidos no podemos hablar de exclusión, ¿verdad? O sea, los saberes están en todos nosotros. Esta sociedad lo ha demostrado, en todos nosotros, en todo lado. Todos tenemos conocimiento, todos tenemos saberes. Yo creo que si algo ha demostrado, digamos, la sociedad de saberes compartidos o la sociedad del conocimiento, es la necesidad de integrar de manera horizontal, en espacios de horizontales, los saberes de todo el mundo para construir soluciones a las problemáticas que nos aquejan. Porque también yo creo que tenemos que orientarnos hacia eso, ¿verdad? No solamente a responder a los mercados, que bueno, también es una necesidad, pero sobre todo a construir soluciones en conjunto, integrando todos los conocimientos. Entonces, yo creo que eso le da un giro al paradigma, digamos, de la sociedad del conocimiento a la sociedad de los saberes compartidos. Don Pablo. Bueno, volviendo a las preguntas, voy a usar algunos de mis sombreros del pasado. La parte del financiamiento es esencial. Y yo sí creo que diferentes sociedades lo hacen diferente. Alemania tiene su manera de trabajar en la parte técnica, Corea tiene su manera con los chibols, Israel tiene su manera de fondear, pero nadie logra hacer algo nuevo si no invierte en investigación y desarrollo. Entonces, de acuerdo con don Alejandro, y aquí estamos muy por debajo, muy atrasados en eso. Entonces eso hay que tocarlo, no le toca solo al Estado. Y hay un par de maneras prácticas que yo creo que logran eso. Una es, se han hablado de estas palabras como transdisciplinariedad, y el nombre que uno le quiere dar, yo creo que la manera muy concreta es que uno debería tomar los retos sociales como el lugar más fértil en el cual innovar. Para dar ejemplos no muy teóricos, aquí estamos a punto de tener problemas con el manejo del agua a nivel del país. Mucho de eso, la tecnología y la ciencia y el entendimiento debería, y el conocimiento indígena, mejores maneras de convivir con el ecosistema. Ahí es un ejemplo donde ya no es como un problema de química o un problema de una comunidad indígena. Igual hemos hablado algunas veces con don Alejandro y muchos de gente acá que existen los desastres naturales, pero en realidad lo que existen son fenómenos naturales que según la habilidad que uno tenga de responder se vuelven o no desastres. Claramente una sociedad mucho mejor preparada, mucho mejores métricas. Aquí, por ejemplo, en cosas de volcanes y eso hemos avanzado bastante en entenderlos mejor que en otros lugares. Entonces, lo primero que diría yo es que la parte de inclusión no solo es esencial porque moralmente debería ser lo correcto, de que estamos poniendo de propósito nuestras vidas y esto, algo que tenga sentido y que ayude, pero también es pragmático. Con todo el respeto a los profesores que están acá, yo creo que una universidad tiene que estar menos centrada en enseñar y más en aprender, que aunque suena muy parecido, el punto es como el profesor acompañar al estudiante a aprender, porque es muy raro decir yo estoy enseñando y no está pasando el aprendizaje. Y en lo digital están pasando muchas cosas interesantes, buenos retos en el punto de innovación, cómo verlos de una manera nueva. Un área que ha convergido mucho recientemente es todo lo que llaman pensamiento de diseño. Antes se veía como en otro lugar, era como para diseño de modas o diseño gráfico, pero porque tiene una realidad muy antropológicamente entendida también, que es ver todos los problemas centrados en a quién le están pasando. En Costa Rica hemos visto muchas cosas que la solución como que no tiene que ver con la persona que está viviendo el problema. Cuando uno va desde ahí, uno diseña una experiencia, uno diseña una solución.
Entonces yo creo que las universidades lo que sí pueden hacer, tienen que tener la ayuda del Estado. Me parece que Costa Rica se ha comprometido a invertir en educación y es importante que el país invierta más en investigación y desarrollo. En los próximos 10 años tendríamos que por lo menos triplicar eso. Una manera muy práctica es que escoger problemas en conjunto que todos queremos solucionar, y yo creo que una cosa interesante es pensar en cosas que en el pasado eran un gran problema en el mundo digital, con cierta disponibilidad de la tecnología digital, son una ventaja. Y les doy dos ejemplos. Ya que aquí la infraestructura de verdad es un desastre vial, tal vez es un buen incentivo para resolver los temas de gobierno digital centrado en los ciudadanos. Aún en países muy sofisticados como en Suiza, se calcula que 60% de lo que la gente maneja en carro es algo que la gente podría haber hecho digitalmente sin tener que ir. Entonces, ni siquiera me quiero imaginar el número que puede hacer en Costa Rica. Si uno piensa en la gente, ¿cuántas veces uno va a hacer un mandado que debería totalmente no requerir físicamente desplazarse? Como decían algunos otros, uno no es que está atascado en tráfico, uno es el tráfico cuando está en un carro también, ¿verdad? Entonces mucha gente no debería estar en carros yendo a hacer cosas que definitivamente. Esto es una innovación que en este país podemos hacer mucho más de eso. O por ejemplo las escuelas que antes se llamaban unidocentes, ahora les dicen multigrado. El concepto es parecido, un profesor que le toca dar, no sé, primero a sexto. Antes eso era una gran dificultad porque era cómo hago para usar el currículum del primero y de segundo y estar en diferente nivel. En el mundo de aprender por proyectos transdisciplinar, donde es mucho más fácil enseñarse mutuamente, tal vez cada uno con una laptop en la que están pensando cómo, no sé, tienes el problema del dengue y alguien le enseña un concepto del primer grado, del segundo, de pronto todos están creando en parte la clase. Entonces yo lo que creo que más podemos hacer aquí es ver muchas de esas instituciones específicas donde lo más probable es que en Costa Rica debería ser el país donde más se le ocurre a la gente cómo no tener que salir a las calles porque está tan difícil. Brasil es un ejemplo de esto. Hace como 20 años, más 25 años, Brasil tenía un problema grandísimo de inflación, 200, 300% de inflación. Entonces la gente no quería tener dinero. Entonces quien sea que lograba hacer que hasta la gente, digamos, más pobre tenía una cuenta bancaria y podía pagar electrónicamente los cheques, Brasil logró tener 15 años antes que Estados Unidos pagos electrónicos instantáneos, como es aquí ahora el simple, digamos, pero para cualquier pago mínimo así de $1. En lo que parece muchas veces ser retos está la posibilidad de innovar. Otro ejemplo es en la India. La cantidad de gente que ahora tiene microseguros a través de un celular. La India tristemente tiene más gente celular que acceso, por ejemplo, a agua potable. Eso es casi increíble de pensarlo, ¿verdad? Pero, entonces uno debería darle vuelta. ¿Qué puede usar uno de eso para que eso que nos ha dado ahí, de verdad uno puede incorporar a 8.000 millones de personas? Y para terminar con una nota positiva, una cosa que a mí me da mucho optimismo es que no es fácil, pero es totalmente posible, que no hemos resuelto algunos problemas de inclusión, en parte porque esto es un círculo vicioso. Al no haber incluido a la gente, a ellos les cuesta saber cómo ocultarse, pero la tecnología nos enseña dos lecciones muy interesantes. Uno, el avance tecnológico es exponencial porque conforme hacemos mejores herramientas, esas herramientas nos ayudan a crear las nuevas herramientas. Esa relación suena medio rara, pero lo que quiere decir es que Intel está usando las computadoras que inventó hace 2 años para junto a esas computadoras diseñar las próximas. Entonces, hoy una impresora 3D, uno hace una impresora que puede físicamente imprimir las partes de ella misma y autorreplicarse. Eso es para decirles que nosotros tenemos que pensar también en cómo la gente que vamos incluyendo son los que nos ayudan a resolver el problema de inclusión. Entonces, no va a ser con las instituciones que teníamos en el pasado estatales. Las universidades tienen que ser más flexibles y trabajar con el sector privado en esto. Pero cuando incorporemos en el mundo a 1.000, 2.000 millones de personas más que estén conectadas, una gran parte de mujeres que no eran parte de la sociedad, ni el conocimiento compartido, ni el entendimiento. Y eso es más que crecer el Producto Interno Bruto por el triple, ¿verdad? Es como tocar una creatividad, como decía don Alejandro, el amor y las sonrisas y las ideas no se gastan al compartirlo, sino más bien se multiplican. Entonces yo creo que también desde una universidad pensar en cómo la universidad puede más, al incluir, conectar ¿verdad? con el conocimiento colectivo, porque ahí yo creo que está la gran oportunidad del reto muy grande de sostenibilidad, que es no podemos convivir en el mundo los 7.000, 8.000, 9.000 millones de personas haciendo lo mismo que hacíamos antes.
Y la respuesta no se le va a ocurrir a los que hoy en día están, digamos, manteniendo el tipo de innovación que es sostenible, sino va a ser en empezar a hacer esa inclusión. Y esa inclusión va a autoacelerarse porque va a incluir maneras más baratas, más prácticas de ir instruyendo. Yo creo que en este momento, desde escuelas unidocentes hasta cómo hacer todo lo gobierno digital centrado a los ciudadanos y no tener que desplazarse prácticamente en nadie de vehículos individuales, eso es donde deberíamos tener todo tipo de emprendedores haciendo desde acá muchas de las soluciones. Muchísimas gracias. Escucharíamos algunas inquietudes. Muy buenas tardes a nuestros invitados especialísimos esta tarde. Realmente escucharlos nos llena de expectativas y de muchísima satisfacción de ver que las cosas que estamos tratando de hacer en la universidad pues están haciendo sinergia y están en línea de una u otra manera con las nuevas tendencias. Me llamó muchísimo la atención de que desde ya se perfila la nueva orientación de los futuros foros de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Técnica Nacional, específicamente tocando temas como ciencia, tecnología y emprendedurismo, sociedad y emprendedurismo, ciencia, tecnología y equidad de género, ciencia, tecnología, sociedad e inclusión. No inclusión solamente vista desde el punto de acceso a la educación, sino más bien de construcciones colectivas, como se planteaba pues, precisamente en este foro. Mi pregunta es también para don Alejandro en este contexto. Si sabemos o si estamos interesados como país en incluir o en tener mayor participación de mujeres en el área del emprendedurismo, específicamente para manejar empresas tecnológicas, ¿se ha pensado desde la política pública del Ministerio de Ciencia y Tecnología en acciones afirmativas? ¿En tener una política verdaderamente inclusiva de género? Específicamente en la parte donde ustedes tienen el fortalecimiento y la promoción de las pequeñas y medianas empresas. Qué pena que no vine preparado con ejemplos, pero ciertamente hay ejemplos muy interesantes que van desde la participación más inclusiva del liderazgo, por ejemplo, en la formación de vocaciones. Recuerdo el campamento de jóvenes en ciencia o de jóvenes hacia la ciencia que tuvimos hace un año. Se celebró en San Carlos, en la sede del TEC en Santa Clara, y las líderes eran 3 mujeres, 3 estudiantes de ingeniería, una costarricense y 2, una pakistaní y una muchacha de algún otro lugar asiático que no recuerdo, pero muy interesante que ellas no solo idearon los proyectos, algunos orientados hacia aplicaciones ambientales, otros hacia de manufactura, sino que fueron las líderes de un taller de 3 días, 4 días, donde 50 estudiantes universitarios, hombres y mujeres, eran los tutores de los 150 jóvenes que participaban en esto. Entonces, sí fue una acción afirmativa, ¿verdad? Desde esa perspectiva, la de Alejandro Hernández, entonces director de Fomento a la Ciencia, para hacerlo así y mostrar en la realidad mujeres en acción, abriendo oportunidades a niñas y jóvenes que algún día serán ingenieras o científicas o estarán vinculadas a estos campos. Luego, ciertamente tenemos ejemplos muy buenos del Fondo ProPyme, de grupos de mujeres emprendedoras. Pienso en uno de una cooperativa en el sur de San José que cambió de ser productora de leche de cabra a productos cosméticos basados en leche de cabra, y que ha tenido gran éxito y
exportando a mercados que reconocen y valoran el comercio justo. Entonces, sí hay ejemplos, ¿verdad?, de acciones afirmativas donde se han seleccionado proyectos que sirven, pero de ejemplo. Yo digo que estoy desprovisto de suficiente información porque no tuve el gusto, y Kemble sí, como había planeado originalmente, de ir a la reunión regional de CEPAL en Santo Domingo. Esto fue hace apenas 15 días, ¿verdad? Donde el documento de base de discusión era el papel de la mujer en el desarrollo tecnológico, o en la tecnología, en la economía digital. Gracias. Entonces, ahí se dieron una serie de ejemplos que muestran cómo, vía política pública, esa aspiración llena de buenas intenciones se convierte en realidades. Y ciertamente yo diría que una de las realidades que es interesante citar en nuestro país es que, de acuerdo a nuestra última publicación de indicadores de ciencia y tecnología, Costa Rica tiene más investigadoras que investigadores. Pero eso no quiere decir que todo esté bien, ni que no necesitemos promover más a la mujer en la ciencia o en la ingeniería o en las carreras técnicas. Ciertamente hay mucho que hacer, pero hay programas que ayudan. El reconocimiento social y la motivación vocacional juegan un papel muy importante. Pero a la par de esto, nuestros programas de becas deberían tener en forma, como usted lo ha dicho, afirmativa, claro, este factor. Sí hemos visto cómo el papel de mujeres que se han destacado y que inclusive proyectan una imagen también del país muy positiva, ha servido para motivar vocaciones en este campo. Quizás el más reciente, porque está muy actual para este mes de noviembre, es el de Sandra Kaufman. Doña Sandra Kaufman, no sé su apellido en español, nace en Costa Rica, comenzó una carrera de ingeniería en la Universidad de Costa Rica. Alguien le dijo que no podía entrar a eléctrica, que tenía que entrar a industrial porque era mejor para las mujeres. Tenía menos fórmulas matemáticas o alguna cosa así. Y esta joven, cuando su mamá, jefe de hogar, emigra a Estados Unidos, encontró la oportunidad de estudiar ingeniería eléctrica. Hoy día es la subdirectora del proyecto MAVEN, que estará lanzando un cohete a Marte desde el Centro Espacial Kennedy este mes de noviembre, y que va a analizar a través de robots la atmósfera de Marte. Entonces es muy importante rescatar y resaltar ese papel. Janet Benavides, también científica costarricense de la NASA, otras mujeres que se han destacado con los premios nacionales. Por ejemplo, este año tuvimos a Shirley Benavides, ¿no? Shirley Scott, Juan Scott es el hermano. Ahorita Shirley Sánchez, no, pero no. Ella, Chávez, Cindy Chávez, disculpas si la conocen. Ella es el primer premio nacional de tecnología de los premios Clorito Picado en Costa Rica. Primera mujer premio nacional de tecnología. Y eso no quiere decir que no ha habido excelentes mujeres con premios nacionales en ciencia, pero esta es la primera en tecnología. Y lo que ella diseñó a través de la nanotecnología o de la nanobiotecnología es un dispositivo que puede para la mujer detectar sustancias peligrosas o situaciones de contaminación y contagio peligrosos a través de un dispositivo de muy bajo costo y de muy fácil fabricación para prevenir cáncer de cuello de útero o contagio de una serie de enfermedades.
es bueno que nosotros lo digamos, lo resaltemos, porque ciertamente ahí es donde podemos ejercer acciones afirmativas que muestren a las demás jóvenes de nuestro país lo que pueden lograr siguiendo carreras en estos campos. Yo solo quiero complementar un poquito. Nada más quiero decir que, digamos que a mí me gustaría que no fueran, digamos que no fueran ejemplos especiales estos, ¿verdad? Sino que realmente no tuviéramos por qué hacer ejemplos especiales, ¿verdad? O sea, que realmente pudiéramos tener mujeres, como tenemos hombres, digamos, emprendedores, científicos, tecnólogos, etc. Yo definitivamente creo que el país, para poder tener empresarias del sector de tecnología y del sector de tecnología, que es donde yo trabajo, para eso hay que tener políticas de financiamiento para estimular esto, políticas de apoyo técnico para estimular el emprendimiento de mujeres basadas en tecnología, políticas de acompañamiento, ¿verdad? Y para eso hay que juntar los programas del INAMU con los programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay que formar para el emprendimiento en las universidades, que ese es un gran reto que tenemos en las universidades, que seguimos formando para que las personas sean empleadas y no sean emprendedoras. Entonces yo creo que para que esto sea así hay que diseñarlo, digamos, hay que crearle las herramientas, digamos, que lo permitan. Entonces creo que es importante que pensemos en esto. Sí, yo creo que no deberían ser casos extraordinarios como el de Cindy y Janet, pero sí creo que hay una parte, más que la acción afirmativa, que es de este tercer elemento, más allá del financiamiento y la formación técnica, que son esenciales, es esto como de mentoreo que en esta cultura todavía no se hace muy bien y en las universidades no tanto. Y quería aprovechar más bien para preguntar aquí, para ver tal vez quiénes de los que están acá presentes han considerado hacer una empresa o ser emprendedores. ¿Quiénes de ustedes conocen algún emprendedor cercano que los ha motivado o algo así? Bueno, se parecen un poco las personas. Yo sí creo que una cosa es que no debería ser tan raro, sí ayuda mucho que la empresa privada y las universidades sean más colaboradoras, pero está en la sociedad. Y yo creo que la acción afirmativa sola a veces puede ser peligrosa, porque entonces después se leen mal los resultados de la acción afirmativa. El acompañamiento complementario es muy importante. Y lo último que quería contarles era que en la parte de aversión al riesgo lo comentó, y qué es lo que uno tiene que enseñar con respecto al fracaso. Obviamente no es como que el fracaso está bien, ¿verdad? Hay diferentes tipos de fracaso, el fracaso por incompetencia, por faltas éticas. Es que si uno no está dispuesto a que puede ser que falle de camino a aprender, nunca va a poder hacer algo nuevo. Pero ¿qué hace uno para poder, todas estas destrezas de colaboración, resolución de problemas, aprender del fracaso, no está muy bien incluido en la manera en que generalmente enseñamos las cosas? Y en realidad, del fracaso, que tiene que ver con tratar cosas nuevas e innovadoras, como decía, por ejemplo, Edison sobre el bombillo, no fue que había fallado 900 veces, sino que ya había identificado 900 maneras en las que no se iba a poder hacer un bombillo incandescente. Y esa parte es, yo creo, que la que más, si se trabaja mucho más en proyectos, conforme uno va intentando, cambia mucho hasta el lenguaje que usamos nosotros para catalogar lo que pasó en las primeras fases de emprender e innovar. A mí me gustaría, ciertamente, tal vez, yo agradezco a quien me centró pidiendo que habláramos de acciones que lleven a tener modelos de líderes en la cotidianidad. Y creo que nuestro mejor ejemplo es el programa de centros comunitarios inteligentes. En este momento los CECIS son más de 263. Hubiéramos deseado que fueran 500 con los fondos de Fonatel, pero eso va a ser una historia de otra mesa redonda. La estamos ganando, Pulso la estamos ganando, ya vienen 66 nuevos CECIS en la zona norte,
Muy próximamente se inauguran 2 nuevos en Siquirres, vamos a tener como 30 y resto en la zona sur. Pero ¿quiénes han hecho un éxito de los CESIS? Mujeres que no tienen ese papel tan connotado como los casos que existen, pero que son mujeres, muchas jefes de hogar, de asociaciones de desarrollo comunal, que como sus compañeros o esposos están empleados en una finca o en un taller o en otro negocio, ellas son las que nos han garantizado el éxito y la continuidad de los centros comunitarios independientes. Y lo quiero destacar porque realmente es así. Quizás hemos podido destacar algunos pocos ejemplos, como por ejemplo cuando se presentó y recientemente se reseñó el proyecto del CESI de Talamanca, que se debe precisamente a mujeres y al apoyo que también le ha dado la Oficina de Equidad de Género del Instituto Tecnológico. Pero ciertamente detrás del éxito de los 260 y tantos CESIs, la inmensa mayoría de quienes los administran y gestionan son mujeres. Y muy importante que cada vez más los CESIs son instrumentos de superación de mujeres. Recuerdo cuando recientemente en Atillo, en la Biblioteca de Atillo, presentamos el programa de alfabetización financiera que el Banco Popular nos está apoyando para llegar a 30,000 personas. Y ahí habían 3 mujeres que ya tienen sus productos y sus servicios en la web a través de un sitio donde ofrecen y promueven el resultado de sus pequeñas empresas, una de arreglos florales, otra de algún producto alimenticio y otra de otros servicios, pero querían ya con esos cursos de alfabetización financiera volverse usuarias del crédito comercial, en este caso del Banco Popular. Entonces, ciertamente es muy importante destacar esto, destacar muchas señoras adultas mayores, quizás ya maestras jubiladas, que gracias a los centros y a la tecnología a la que tienen acceso, sus vidas han cambiado radicalmente. Y son esas heroínas anónimas que quizás no señalamos tanto como otros ejemplos, pero que en justicia debemos reconocer. Bueno, creo que ha sido una tarde muy positiva. Lo más importante es que todo es en positivo. Agradecerle sin duda alguna a don Alejandro, quien ha sido un socio estratégico permanente de esta universidad, que nos ha brindido un apoyo permanente a la Universidad Técnica Nacional, al señor ministro. Con todo cariño le digo que en verdad hemos sentido un apoyo permanente para esta universidad, que ha creído en esta universidad y que sin duda alguna sigue apostando a esta universidad. Aquel, creo que interesantísimos los aportes y esos desafíos de la visión tradicional hacia un concepto más transdisciplinario de la sociedad de los saberes. Creo que ha sido muy interesante. Y sin duda alguna don Pablo, que nos ha dado los criterios permanentemente positivos de cómo sin duda alguna toda la tecnología, pues al final esos volúmenes se socializan más y pueden convertir sin duda alguna en una sociedad más justa. Así es que muchísimas gracias, muy amables, y les solicito un fuerte aplauso para ellos.